Ya estamos en directo. Listo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la puntualidad en conectarse a este espacio. Vamos a darles unos 2 minutitos más a las personas que también se escribieron al espacio para que se puedan conectar y en 2 minutitos iniciamos el encuentro. Bueno, pues entonces yo creo que podemos dar inicio al espacio también para ser cuidadosos con la puntualidad de todas y todos quienes nos acompañan. Nuevamente un agradecimiento por abrir este espacio para eh, sumarse a la presentación de resultados de este proyecto que lleva por título Fortalecimiento del Sistema MRB para el sector minero en Colombia. Este es un proyecto que ha sido apoyado por la Coalición de Clima Aire Limpio y que ha sido implementado por Polen Transiciones Justas. El equipo que ha venido trabajando en el desarrollo de este proyecto se encuentra en este momento aquí con nosotros. Estamos con Lorena, que es la persona que nos ha contribuido en todo el tema de coordinación de la mesa de trabajo, de la cual ya hablaremos más adelante. Mateo, que ha apoyado todo el desarrollo investigativo y de ejecución logística del proyecto. Desde nuestro equipo de comunicaciones también nos acompaña Juan Sebastián, quien ha apoyado también la formulación de todos los productos que se han generado en este proyecto. Y finalmente, mi nombre es María Elena Huertas, soy la coordinadora del desarrollo de este proyecto y también hago parte del equipo de la codirección de Polen Transiciones Justas. Entonces, el día de hoy, este espacio ha sido diseñado para que ustedes puedan a través de la cajita de preguntas y respuestas ir dejando sus comentarios, sus preguntas. Con Mateo iremos desarrollando la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Y Lore, al final del espacio de presentación,
va a recolectar las preguntas y daremos respuesta a dichas preguntas. En caso de que lleguésemos a ver necesario alguna aclaración de pronto en preguntas o la necesidad de levantar alguno de los micrófonos, pues estaremos dando la palabra correspondientemente. Entonces, por favor, en la medida que vamos avanzando, siéntanse completamente libres de ir podiendo o dejando sus comentarios o preguntas en la cajita que se ve en la parte superior de su pantalla, que si está en inglés posiblemente es Q&A o si no, preguntas y respuestas PyT. Entonces, este webinar va a tocar 3 grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con la importancia del metano y la minería de carbón en Colombia. Vamos a dar un contexto amplio de por qué es tan importante este tema para el país. Posteriormente vamos a entrar a hablar de recomendaciones en un ejercicio de buenas prácticas que desarrollamos dentro de este proyecto de monitoreo, reporte y verificación de las emisiones en la minería del carbón. Y finalmente vamos a cerrar con resultados y también con recomendaciones, tanto en relación del MRV de metano y minería de carbón como en relación al sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector minero energético. Entonces, siguiente, por favor. Entonces vamos a dar inicio con esta parte de contexto. Primero iniciar contando un poco por qué el metano es un gas de efecto invernadero trascendente sobre el cual es necesario conversar. El metano es responsable actualmente de alrededor del 30% del incremento de la temperatura mundial desde la revolución industrial y de acuerdo con las proyecciones del Programa de Ambiente de Naciones Unidas, si lográsemos reducir las emisiones de metano actualmente a un 45% para el 2030, esto podría llegar a ayudarnos a limitar el calentamiento a 1.5 grados, aunque bien ya los reportes actuales nos vienen demostrando que sobrepasamos los 1.5 grados, más razones aún para poder mitigar este gas. ¿Por qué este gas tiene esta característica? Principalmente porque es un gas que tiene una vida media corta en la atmósfera, es de alrededor de 12 años, que si lo comparamos con el CO2, que es de alrededor de 100 años, es corta, y además tiene una capacidad de absorber la energía 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Es decir, tengo un gas con corta vida en la atmósfera y que calienta la atmósfera de manera importante. Por tanto, si yo tomo medidas de mitigación en el presente, en muy corto plazo voy a tener efectos en la reducción de la temperatura. Entonces, en el país, cuando estamos hablando de metano, en este gráfico, ustedes pueden ver los diferentes sectores que son emisores de metano en Colombia. Este es un gráfico desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, por el equipo de trabajo del profesor Rodrigo Jiménez. Y lo que se encuentra dentro del bloque en rojo representan los 5 primeros sectores de mayor emisión de metano en el país. Podemos ver que el cuarto sector corresponde a la minería de carbón en Colombia y que de hecho este sector tiene mayores emisiones que el sector emisiones fugitivas de metano, que el sector de gas y petróleo en nuestro país. Esto es una característica particular en Colombia. Usualmente cuando hablamos de emisiones fugitivas de metano, suele ser petróleo y gas el sector mayoritariamente emisor. Sin embargo, para Colombia es el sector de la minería de carbón. Esto también porque Colombia se caracteriza por ser un país exportador de carbón. Nosotros tenemos tanto minería subterránea como minería a cielo abierto. De hecho, tenemos las minas a cielo abierto más grandes dentro de Latinoamérica. Entonces, realmente es un sector muy representativo dentro de nuestro país. Siguiente. Cuando hablamos del metano en la minería del carbón, este se emite en todas las etapas del proceso minero. En este gráfico ustedes pueden ver en la parte superior el tipo de minería. Como les contaba, en Colombia contamos con minería subterránea y minería a cielo abierto. En el centro, en color azul, pueden ver las etapas del proceso minero que corresponden inicialmente a la exploración, luego a la explotación o extracción del carbón, a la posminería, que tiene que ver con el transporte, el almacenamiento del carbón, y finalmente al cierre y al poscierre del proceso minero. Entonces, como pueden ver en las cajitas de color morado, en el proceso de exploración, como de manera natural, el carbón en su formación
se genera metano cuando yo hago el proceso de exploración. En los pozos de exploración, pues estoy liberando el metano que está allí en estas formaciones de carbón. Para el caso de la minería subterránea, en el proceso de extracción de carbono, de explotación, el metano típicamente es liberado o a través de los sistemas de drenaje de metano, que para el caso de Colombia no son comunes, o a través de los sistemas de ventilación, también conocidos como VAL, que es lo más común para el caso de Colombia. Para el caso pues, de la minería superficial, en el proceso de extracción del carbón se deben hacer explosiones para poder colocar el manto de carbón expuesto y poder extraer el carbón, y pues en este proceso también se libera metano. Adicionalmente, como les compartí, pues el carbón en su proceso de formación contiene metano, entonces el almacenamiento, el procesamiento y el transporte de este carbón también va a tener emisiones en menor proporción que en el proceso de explotación del carbón de metano, pero también va a haber emisiones. Y finalmente, cuando ya no hay, cuando el título minero ya cierra y queda pues a largo plazo allí sin su utilización para la extracción, también se emite metano, en este caso en lo que se conoce como la minería en estado de abandono. Entonces, para darnos un contexto amplio, en Colombia, cuando lo vemos a nivel sectorial, en el sector de minas energético, es la minería del carbón, como comentaba antes, el principal emisor. En este gráfico ustedes pueden ver que la minería del carbón representa el 41% de las emisiones de metano del sector energético y posteriormente seguido por petróleo y gas, que es el 34%. Ahora bien, del total de las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la minería de carbón, siguiente Mateo, por favor, gracias. 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero representan el metano. Entonces, casi que todos los gases el gas de efecto invernadero que es emitido en la minería de carbón es el metano. Y si lo vemos desagregado por tipo de minería, en Colombia, en la minería subterránea representa el 51%, mientras que en la minería en superficie representa el 49%. Siguiente, por favor. Entonces, bien, bajo este contexto, Colombia también ya ha adquirido compromisos internacionales para hacer reducciones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, el primero de ellos tiene que ver con las NDCs, que en este momento se encuentran en su fase final de actualización, pero además tenemos otro tipo, y las NDCs relacionadas justo con el Acuerdo de París, pero tenemos de manera paralela otros acuerdos en los que el país se ha sumado por un esfuerzo de hacer reducciones de gases de efecto invernadero. Uno muy importante tiene que ver justo con la iniciativa global de metano o el Global Methane Pledge. Esta iniciativa tiene como propósito reducir las emisiones de metano en un 30% al 2040 y fue una iniciativa a la cual nos adherimos en el 2021. Otras iniciativas tienen que ver, por ejemplo, con la Alianza para el Retiro Progresivo del Carbón en el Sistema Eléctrico, a esta iniciativa que se conoce también como el PPCA o el Power and Coal Alliance. Nos adherimos en el 2023 al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que tiene por también propósito avanzar en la cooperación internacional para salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Nos adherimos en este año, en el 2025, y finalmente también tenemos la Alianza Más Allá del Petróleo y del Gas, BOGA por sus siglas en inglés, que tiene por propósito avanzar hacia la transición energética de fuentes renovables y la reducción gradual de la dependencia de los combustibles fósiles, los hidrocarburos en particular. En esta alianza pues también estuvimos vinculados desde el 2023. Esto además, digamos, a este tipo de compromisos, además se le suma que empiezan a existir una serie de políticas climáticas que se traducen también en regulaciones específicas de exigencias para la compra y venta de carbón a nivel internacional. Este es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que en junio del 2024 aprobó el reglamento que pueden ver acá, que está relacionado con la reducción de emisiones de metano en el sector de energía, específicamente para el carbón, que es el sector que en este webinar nos convoca. Lo que comenta esta reglamentación es que a partir del 2027 solo se podrán celebrar nuevos contratos de importación de carbón con productores extranjeros que aplican obligaciones de monitoreo, reporte y verificación de metano
equivalentes a las exigencias de la Unión Europea. Y posteriormente, de manera gradual, va a ser cada vez más exigente, dado que desde el 2028 los importadores deberán reportar la intensidad de metano de producción de carbón, es decir, las toneladas de CO2, perdón, de metano emitidas por la cantidad de carbón extraído, y en el 2023 ya serán todas las empresas que exporten carbón a la Unión Europea que requerirán contar con un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Siguiente. Esto bien aplica en este momento para el carbón térmico, pero lo que se ve venir y los análisis que se hacen en este sentido, también en términos del carbón metalúrgico. El carbón metalúrgico es el que se utiliza para la exportación de coque. Colombia es uno de los países a nivel mundial con mayor fortaleza en esta industria. Lo que se ve venir es que estas regulaciones internacionales también posiblemente van a empezar a impactar al carbón metalúrgico. En este gráfico ustedes pueden observar que, digamos, del carbón, tanto térmico como metalúrgico, que entra a la Unión Europea, principalmente proviene de los Estados Unidos y de Australia, seguido por Colombia, más o menos el 10% del total del carbón que entra a la Unión Europea pertenece al carbón metalúrgico, el restante al carbón térmico, y entonces pues lo que vemos es que esto va a impactar pues la competitividad del sector. Siguiente. Y de alguna manera el sector ya lo está identificando, ya está identificando que este tipo de medidas impactan su competitividad, y esto se ve reflejado en el informe que recientemente, hace un par de meses atrás, fue desarrollado por la Agremiación Nacional de Carbones, que es FENALCARBON, los quienes construyeron este informe llamado Transición Energética de los Carbones Colombianos, y lo que identifica la agremiación a nivel nacional es que todo este marco de política climática pues va a empezar a vincular su competitividad, y el sector requiere prepararse para estas nuevas exigencias. Exigencias además que a nivel de nuestro país pues van en línea con los compromisos que tenemos. Ejemplo de ello es a nivel tributario. En Colombia ya contamos con el impuesto al carbono que viene aumentando de manera gradual. También se está haciendo todo el desarrollo de formalización de los mercados de carbono como un ejercicio liderado por el Ministerio de Ambiente. Y hay otro tipo de regulaciones ambientales que también se vienen desarrollando, como por ejemplo el registro obligatorio de emisiones, el ROE, también liderado por el Ministerio de Ambiente. Y la Corte Constitucional recientemente además indicó la obligatoriedad de incluir impactos de cambio climático en los estudios de impacto ambiental en los procesos de licenciamiento. Y bueno, todo esto que María Elena nos comenta anteriormente es el contexto en el cual hemos venido desarrollando este proyecto, que tiene por título Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, o MRV de aquí en adelante, para el sector minero en Colombia. Esto lo empezamos en octubre del año pasado y lo estamos terminando ahorita en diciembre, y fue de la mano con la Coalición de Clima y Aire Limpio. Entonces, en este proyecto, nuestro objetivo principal era generar un fortalecimiento del sistema MRV del sector minero energético, que está a cargo principalmente del Ministerio de Minas y Energía. Y para esto, tocamos estos tres temas principales. En primer lugar, las mejores prácticas internacionales aplicables al MRV del metano en la minería del carbón. Aquí tuvimos la oportunidad de identificar buenas prácticas que se desarrollan en diferentes países, como por ejemplo Australia, Estados Unidos, la misma Unión Europea, y poder determinar qué es eso lo que se está haciendo en el mundo que se determina como una buena práctica en torno al MRV del metano en la minería de carbón. E igual, más adelante vamos a tener la oportunidad de entrar en el detalle en los resultados y les vamos a contar qué fue lo que hemos venido encontrando, pero aquí es solo un pequeño resumen. Por otro lado, de la mano con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, estuvimos trabajando los métodos de estimación de emisiones para el metano en la minería de carbón, con un fuerte énfasis en datos satelitales. Entonces, aquí encontramos diversas cosas. En primer lugar, eh, que a nivel internacional el metano fugitivo se utilizan muchos sistemas satelitales, como por ejemplo la iniciativa del Observatorio Internacional de Metano, el IMEO,
con su iniciativa Mars, tienen satélites que permiten determinar dónde están ocurriendo fugas de metano, inclusive dónde está o donde hay metano de manera fugitiva siendo emitido, pero en Colombia hay una particularidad y es que por nuestra geografía y por nuestra ubicación geográfica en el planeta, tenemos mucha nubosidad y esto permite que sea difícil el uso de sistemas satelitales y también de sistemas aeroportados. Entonces, bueno, se puede utilizar principalmente en el inicio del año, sobre todo en el Caribe colombiano, donde se encuentra la minería, principalmente la minería superficial. Y bueno, también por último, de la mano con Hill Consulting, pudimos evaluar medidas de mitigación de metano en el sector de la minería de carbón. Aquí revisamos 12 tecnologías aproximadamente con información secundaria y también buscando hacer un primer bosquejo de qué sería o qué se necesitaría en términos de costo-eficiencia para empezar a hacer la mitigación del metano en Colombia. También Iván tuvimos Mateo, la oportunidad. ¿Sí? solo me gustaría sumar a lo que acabas de mencionar, que Ujú. por cada uno de los temas desarrollamos un taller. Es decir, al final desarrollamos 3 talleres en el proceso de este proyecto. Y en cada taller tuvimos la participación de diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con los temas de carbón y de metano. Y al igual también participaron organizaciones de la sociedad civil y academia en estos 3 talleres. Muchas gracias, María Elena. Y precisamente algunas de las personas que participaron de esos talleres se encuentran aquí presentes, entonces es chévere también ver cómo ha venido caminando el proyecto. Y justo en ese marco también tuvimos la oportunidad de desarrollar una mesa de trabajo interinstitucional con aproximadamente unas 10 secciones aproximadamente en este año, de manera colectiva, donde tocamos diversos temas. Mucho de esto fue también conocer cuáles son las responsabilidades, la información y lo que se está trabajando en cada una de estas instituciones en torno al MRV de metano en minas de carbón y sus acciones de mitigación, que tuvimos la oportunidad de contar con el Ministerio de Energía como el principal responsable de este tema. Tenemos también Ministerio de Ambiente como responsable de los compromisos climáticos, el Servicio Geológico, todo el trabajo técnico que desarrolla en torno al metano en las cuencas carboníferas en Colombia, la Agencia Nacional de Minería como principal autoridad en temas mineros en Colombia, la Unidad de Planeación Minera Energética, que junto con el Servicio Geológico están encargados de desarrollar los factores de emisión y por supuesto con datos de producción, etcétera. El IDEAM, quien está encargado del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que también marca la línea en torno al licenciamiento minero de carbón. Y también ahora la idea es también contarles qué hemos venido encontrando en este proyecto, haciendo fuerte énfasis en el MRV de metano en minería de carbón. Luego pasamos también a monitoreo y algo más. Marilena. Gracias, Mateo. Sí, entonces en esta fase, como una de las primeras fases de este proyecto, hubo un ejercicio de investigación profundo en relación a las mejores prácticas, tanto para monitoreo, reporte y verificación. Y en este momento les presentaré de manera muy resumida y sucinta cuáles fueron como estos resultados o hallazgos principales que nos llevan también a recomendaciones de MRV para metano en minería de carbón. Entonces, hablando del monitoreo, primero decir que la recomendación que siempre, tanto del IPCC como de organizaciones como la Comisión Europea de las Naciones de la Unión Europea, que tienen un grupo de trabajo al cual actualmente también pertenecemos, que trabaja el tema de metano y minería de carbón en específico, la sugerencia siempre es, en lo posible, hacer medición directa para tener mayor precisión en relación a las emisiones de metano en minería de carbón. Entonces, contarles acá que en Colombia nosotros contamos actualmente con factores de emisión por cuencas, que entra dentro del nivel metodológico nivel 2. Para quienes no sean familiares con este tema, digamos, el IPCC define que hay 3 niveles para poder hacer el cálculo de las emisiones, siendo el primer nivel el que tiene mayor incertidumbre y el tercer nivel el de mayor precisión. Colombia actualmente entonces cuenta con factores de emisión propios que lo lleva a tener una metodología nivel 2. Sin embargo, para
cada uno de los tipos de minería. Acá ustedes pueden ver que está clasificado entre minas subterráneas activas, minas superficiales activas y minas subterráneas en estado de abandono. En el nivel 2, la sugerencia y las buenas prácticas que se hacen al respecto es hacer uso de factores de emisión propios por mina a través de mediciones en los sistemas de ventilación o los BAM. Para el caso de la minería superficial activa, lo que se sugiere es tener pues factores de emisión propios por cuencas carboníferas, como ya lo cuenta Colombia. Y en términos de las minas subterráneas en estado de abandono, hacer uso de procesos de modelación con curvas de declive. Pero sí, como les mencionaba, la recomendación principal es hacer medición directa. Para el caso de la minería subterránea activa, lo que se sugiere es que se haga la medición a través de instrumentos como metanómetros, anemómetros para medir las velocidades del viento en los sistemas de ventilación. Para las minas superficiales activas, hacer uso de drones o equipos aeroportados y datos satelitales, como lo mencionó Mateo. En el taller que tuvimos con la Universidad Nacional de Colombia, identificamos que, aunque bien para la minería subterránea el uso de datos satelitales y aeroportados no es viable para nuestro país, dado la alta vegetación y nubosidad con la que contamos, para los primeros meses del año en la región norte de Colombia, en donde está ubicada la minería superficial, podría hacerse uso de la información satelital para la elaboración de eh, de inventarios de emisiones. De hecho, en varias de las recomendaciones se sugiere que esto pueda ser uno de los métodos para hacer verificación y para hacer mediciones directas en este tipo de áreas. El uso de sistemas reportados podrían llegar a ser una actividad factible para ser desarrollada. Finalmente, para las minas subterráneas en la metodología nivel 3, lo que se propone es que se hagan mediciones directas en los respiraderos o en los ductos de ventilación que estén disponibles de estas zonas donde ya no existe la extracción del carbón. Eso en términos del monitoreo. Ahora, en términos del reporte, lo que se ha identificado como también ejercicio de buena práctica en muchos otros países del mundo es que el programa de reporte es el mecanismo recomendado. Entonces, acá queremos compartirles en específico dos programas que nos parecen que son relevantes y que podrían llegar a ser como un norte o un sur de desarrollo para nuestro país. Por un lado tenemos el programa de reporte de los Estados Unidos. En este programa se define, el alcance de este programa es que aquellas minas subterráneas con emisiones superiores a 1.03 millones de metros cúbicos de metano al año deben reportar sus emisiones. Así entonces, desde el 2010 los operadores mineros ya vienen haciendo un programa de reporte y para el 2019 en Estados Unidos existían 226 minas subterráneas, de las cuales 67 tenían que reportar, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, las 67 representaban el 92% de las emisiones totales de metano, es decir, aunque eran menos de la mitad, tenían la mayor proporción de emisiones de metano y la información con la cual, de las minas restantes, con las que no tienen que reportar, esa información se tomaba de los datos de la Oficina de Seguridad y Salud Minera, que en el caso de Colombia, digamos, este ejercicio lo hace la Agencia Nacional de Minería. En Estados Unidos, quien desarrolla este programa, pues es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, y tienen disponible una plataforma con formatos estándares que son diligenciados por los operadores mineros y es ingresada esta información al enlace que ustedes pueden ver en este momento. Previamente el enlace se encontraba disponible, era abierto al público y uno podría revisar toda la información. Sin embargo, bajo este nuevo gobierno en Estados Unidos, pues la información ya no es posible esa entrada con ese nivel de detalle. Por otro lado, tenemos el caso de Australia. En Australia, el programa de reporte tiene un alcance diferente. No solo se define quién debe reportar en función de sus emisiones, sino también en función de la producción de energía y del consumo de energía. Vale la pena decir que estos programas son desarrollados para diferentes sectores dentro del país, pero en específico la información que aquí estamos compartiendo con ustedes está relacionada con lo que respecta a la minería del carbón. En Australia, también como pueden ver, se tiene en cuenta no solo la instalación a nivel individual, sino también el grupo corporativo. Entonces, si alguno de
los operadores mineros, en este caso, cumple con alguna de estas límites o umbrales, tiene que hacer el reporte. Así las cosas, en Australia todas las empresas mineras deben reportar al 2019. Esto también es una decisión que toma el país, dado lo importante que es el sector de carbón para el país. Y en particular, desde el 2011 se le exige a los operadores mineros de minas subterráneas que realicen mediciones directas para poder hacer el reporte de sus emisiones. Y finalmente, en términos de la verificación, finalmente lo que uno identifica es que a nivel mundial son procesos que son estandarizados porque esto permite asegurar la transparencia, que es finalmente el ejercicio justamente de la verificación. Y al lado izquierdo de esta diapositiva ustedes pueden ver un programa de los pasos que siguen los verificadores en la Unión Europea para definir la validez de la información que los operadores mineros ingresan al programa de reporte. No voy a entrar a leer cada una de las pestañitas, solo indicar que en cada cajita, por ejemplo, el verificador puede llegar a hacer visitas en el área en caso de que requiera mayor información o de corroborar alguna información. Y al final es esta persona, el verificador, quien confirma a la autoridad competente que se cumplan con todas las condiciones para poder expedir el reporte. Usualmente estos verificadores son personas que son terceros seleccionadas por la autoridad ambiental competente y también capacitados por la autoridad ambiental competente para hacer este proceso de verificación. Y en términos de costos, lo que identificamos es que en estos procesos han sido los operadores mineros quienes asumen el costo del proceso de la verificación. Y bueno, todo esto que nos mostraba María Elena anteriormente acerca de cómo monitorear, reportar y verificar esas emisiones de metano en la minería de carbón no implica necesariamente una reducción de esas emisiones. Es por esto que, principalmente dependiendo de la fase en la que se encuentre la minería, podemos mitigar el metano de diferentes formas. En este caso traemos dos, que es durante la minería y después de la minería, y empezaríamos con la oxidación térmica regenerativa, que hace referencia a cómo mitigar ese metano que se encuentra en los ductos de ventilación, la recuperación y uso en sitio de ese metano, también mejorar nuestros procesos dentro de la operación para mejorar la eficiencia, el quemado por antorcha o el famoso flaring, que es muy común en el sector de petróleo y gas. Y por otro lado, después de la minería, es más en captura y redireccionamiento del metano que se encuentra dentro del carbón. Pero también hay que tener en cuenta que la mitigación debe hacerse a la luz de los derechos humanos y de la justicia ambiental. No podemos hacerlo de manera aislada, dado que, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de quema controlada, que la quema controlada se refiere a cuando nosotros destruimos el metano a través de combustión para convertirlo a CO2. En este caso, si bien estamos atendiendo el metano que se encuentra dentro de la mina, el flaring también genera unos impactos a comunidades alrededor, a flora y fauna, que están bastante bien documentados, muy específicamente en el sector de petróleo y gas, que es donde más se utiliza, pero que esto también, esta tecnología nos permitiría exclusivamente mitigar el metano, mientras que, por ejemplo, en la generación eléctrica o inclusive el permitirnos inyectar a la red, podemos aprovechar ese metano además de generar una mitigación. Entonces, en este caso les vamos a mostrar cuál fue el trabajo que hicimos desde Polen, que fue principalmente liderado por Hill Consulting, en torno a cuáles son esas medidas que pueden llegar a ser utilizadas en Colombia y que permiten dar un primer bosquejo sin precedentes anteriores aquí en el país sobre qué podemos hacer para, o más bien, qué tecnologías pueden llegar a ser utilizadas para mitigar este metano. Entonces, con Hill Consulting lo que hicimos fue tomar unas 12 medidas, unas 12 tecnologías que son utilizadas a nivel mundial y ponerlas bajo la luz de criterios de costo-eficiencia. Entonces, eh, en primer lugar, contarles que esta gráfica nos muestra unas barras donde el ancho de las barras hace referencia a qué tanto está mitigando esa medida, esa tecnología, mientras que la altura nos muestra cuánto cuesta, qué precio tiene. Tomemos un ejemplo y que sea esta la barra más delgada y más
alta, que hace referencia a cuando mitigamos el metano que se encuentra en los ductos de ventilación más una recuperación de calor, nos damos cuenta que tiene un precio aproximado de $210 por tonelada de metano mitigada. Si bien aquí lo tenemos en CO2 equivalente, estamos haciendo referencia a metano, es importante aclararlo. En este caso, cuando hacemos la mitigación acumulada, que es la resta entre estos dos, entre la anterior y la que hace referencia a la barra, nos da unos 36 kilotones de metano mitigado por unos $210 por tonelada en el precio. Mientras que si tomamos como referencia, por ejemplo, la número 6, nos damos cuenta que por aproximadamente unos 46, $47 por tonelada, obtenemos una reducción de 145 kilotones de metano. Entonces, esto nos llega a una gran conclusión y es que no siempre las tecnologías más costosas son las que más mitigan. Aclara también que este trabajo fue hecho con información secundaria, de literatura, de otros países. Entonces, esto habla también de que en Colombia hay una necesidad de poder encontrar esa información, poder tener esa información para que estos análisis de costo-eficiencia en el marco de la mitigación del metano en las minas de carbón sean mucho más precisos y estén más aterrizados a la realidad del sector. Eh, entonces, continuamos un poco sobre las recomendaciones más orientadas al sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector minero energético. Marilyn. Sí, entonces acá queremos hacer una distinción importante. Hasta el momento nosotros les hemos conversado en particular del MRV de metano en la minería de carbón, estas mejores prácticas y también, como lo acaba de explicar Mateo, del ejercicio preliminar en términos de mitigación que hicimos para este sector con apoyo de Hill Consulting. Pero también dentro del ejercicio y el desarrollo de este proyecto hicimos un trabajo de evaluación del sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector minero energético, identificando cuál era el estatus en el que se está, cómo estaba vinculado la minería del carbón en relación a este sistema. Y bajo este ejercicio y lo previamente ya conversado, con Hill Consulting construimos un portafolio de recomendaciones, el cual posteriormente, de manera resumida, vinculamos a un policy brief y a continuación entonces les vamos a contar cuáles son esas recomendaciones muy en la perspectiva de política pública que finalmente con todos estos resultados y hallazgos sugerimos se ha implementado tanto para el sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector minero, del sector minero energético como el MRV de carbón en relación al metano. Entonces, la primera gran recomendación tiene que ver con definir los componentes del sistema de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de metano en la minería de carbón. ¿Esto qué significa? Como acciones puntuales. Por un lado, definir los lineamientos técnicos y metodológicos para el monitoreo de los gases de efecto invernadero, muy en específico para metano, tanto en la minería de carbón activa como en la minería en estado de abandono. No lo dijimos previamente, pero un punto muy importante es que en Colombia actualmente las emisiones que tenemos de metano para el sector del carbón no incluyen a la minería en estado de abandono y esto lo vemos como un espacio o una gran oportunidad para poder seguir trabajando y avanzando en el país. El siguiente tema tiene que ver con establecer un programa de reporte de gases de efecto invernadero para la minería del carbón en un ejercicio similar al que les compartimos de países como Estados Unidos y como Australia, en donde se definan cuáles son los objetivos y el alcance que tienen, quiénes deben reportar, la periodicidad del reporte, quiénes son responsables y claramente también distinguiendo entre la minería activa, la minería en estado de abandono y esto también implicará el desarrollo de formatos estándar para que los operadores mineros puedan reportar la información. Por otro lado, tenemos el desarrollo de una plataforma digital para el programa de reporte, nuevamente como lo vimos en los casos de estudio de ejemplo, también tanto para minería abandonada como para minería en estado de abandono. También se requerirá definir los mecanismos de verificación para la evaluación y el aseguramiento de la transparencia y de la información proporcionada. Y por último, el formular todo el marco regulatorio que sustente pues, la operación y la sostenibilidad de todo el MRV para la minería del carbón.
Esto como una gran actividad, que de hecho estas actividades que dentro de la diapositiva se encuentran en este recuadro verde azulado, consideramos deberían ser liderados pues, por el Ministerio de Minas y Energía, quien es la máxima autoridad en Colombia para el desarrollo de estas actividades. Ahora, por otro lado, como actividad central está el vincular el MRV de metano al sistema MRV del sector minero energético. Entonces, como les compartí antes, en el ejercicio de evaluación lo que identificamos es que la minería del carbón en este momento no se encuentra vinculada dentro del sistema. Entonces, para ello hacemos dos sugerencias principales. Primero, que se modifique el objetivo, las acciones y las actividades y los hitos de cumplimiento que hacen parte de la línea estratégica de emisiones fugitivas dentro del plan de gestión integral de cambio climático del sector minero energético y que en esa inclusión pues se haga de manera explícita la minería del carbón. De hecho, dentro de uno de los talleres hicimos un ejercicio muy valioso de construcción colectiva de cómo sería esta línea estratégica con los diferentes actores con los que trabajamos. Entonces, ahí hay un insumo muy preciso que podría ser vinculado en este momento dentro del sistema. Y también incluir el MRV de metano en el carbón en los informes anuales que se hacen de este sistema MRV-ME. Por otro lado, como gran actividad y también como aprendizaje del trabajo que hicimos en la mesa de trabajo, en este caso lo hicimos interinstitucional, como gran aprendizaje encontramos la necesidad de poder, por un lado, mantener esta mesa, pero también tener una mesa de trabajo multisectorial, eh, donde participen diversos actores, tanto de la sociedad civil como el sector público, como el sector privado, en donde en esta mesa se puedan hacer diversas actividades. Por un lado, evaluar y definir metodologías para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque bien internacionalmente, digamos, ya hay los organismos que definen cuáles deberían ser estas metodologías. Es muy importante poderlo dialogar con los diferentes actores para aterrizar de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestro país que sean viables en su implementación. Por otro lado, evaluar y definir las plataformas y herramientas de reporte para el seguimiento de gases de efecto invernadero y de mitigación de metano. Por otro lado, también evaluar y definir los mecanismos habilitantes para la mitigación de metano en la minería de carbón, definir las alternativas y competencias para el seguimiento de gases de efecto invernadero en la minería en estado de abandono. Como les decíamos, esto actualmente es un gran reto y una gran oportunidad que se tiene para el país para poder avanzar en este tema. Eh, por otro lado, visibilizar o más bien asegurar la interoperatividad de las plataformas para la recopilación de la información. Una de las cosas que identificamos dentro de la mesa de trabajo institucional en este proyecto es que las diferentes instituciones del Estado, algunas cuentan con plataformas ya desarrolladas o también cuentan con la capacidad su personal para poder desarrollar plataformas donde se puedan vincular la información de gases de efecto invernadero para la minería del carbón. Por otro lado, pues se va a requerir garantizar los mecanismos para promover la continuidad y sostenibilidad y monitoreo técnico de largo plazo. Esto seguramente dentro de las sugerencias es poder seguir trabajando con la cooperación internacional que está además muy haciendo un gran esfuerzo para poder hacer reducciones de metano a nivel mundial. Entonces, como que este ecosistema se vuelve un buen ejercicio para poder buscar financiación desde estas organizaciones internacionales. Siguiente. Y muy importante en la mesa de trabajo como un ejercicio, al anterior, Mateo, como un ejercicio de participación. Por un lado, es asegurar que haya una participación legítima de todos los actores. Con legítima queremos decir que no nos quedemos en una participación simbólica, sino que realmente sea un trabajo conjunto y en particular que con los sectores que históricamente han sido excluidos como las comunidades realmente se tenga un diálogo legítimo. Además, contar, muy importante también como un aprendizaje de lo que fue la mesa de trabajo interinstitucional para esta mesa de trabajo multisectorial, poder contar con actores que estén capacitados en estos temas. El tema de metano en minería de carbón, muchas veces lo expresamos que
A veces parece un tema muy complejo, como muy técnico, difícil de procesar. Entonces, para poder avanzar en acuerdos, en metodologías, bueno, en las diferentes acciones que se deben desarrollar, se requiere poder contar con personas que puedan estar entendiendo también estos lenguajes, que tengan las capacidades para esto, para que se pueda avanzar. Y finalmente, que las decisiones y las responsabilidades que se designen a las instituciones pues estén alineadas con las competencias que le corresponden a cada uno de los actores involucrados, especialmente pues a las entidades del Estado. Y para finalizar, en lo que respecta al diseño del programa de mitigación de metano en la minería de carbón, que como bien lo habíamos dicho, una cosa es monitorear, reportar y verificar, pero otra cosa es entrar a mitigar. Entonces, esto también requerirá otro gran módulo de trabajo en el cual, siguiente Mateo, eh, lo que sugerimos, dado que en Colombia actualmente no existe todavía un ejercicio de mitigación de metano en la minería de carbón, por ejemplo, a nivel de la minería subterránea, como de los primeros pasos es promover estudios de factibilidad y pilotos para la mitigación, particularmente en la minería subterránea. Siguiente. Definir lineamientos técnicos y metodologías que permitan la contabilización de estas emisiones que son evitadas de metano, incorporar además plataformas digitales y de reporte de emisiones evitadas, un poco como en la misma lógica que se hace el monitoreo, reporte de verificación, pero en este caso para la mitigación. También evaluar a través de estudios técnicos las alternativas de instrumentos públicos, privados o mixtos para promover la mitigación de metano en la minería de carbón, tanto en la minería activa como en la minería en estado de abandono, desarrollar capacidades técnicas, el tema de formación, de generación de herramientas de software, laboratorios, asistencia técnica, siguen siendo oportunidades para trabajar en el país en este sentido. Y pues finalmente todo esto se espera en el marco en el desarrollo de un marco regulatorio, ¿no? Que tenga todos los lineamientos técnicos de estimación de emisiones de, de metano evitadas. Y bueno, este ha sido a grandes rasgos lo que hemos venido encontrando en el proyecto y no queremos terminar sin antes contarles qué ha sido esos productos que han nacido de todo este trabajo de investigación. En primer lugar, tenemos material informativo desarrollado para diferentes actores, operadores mineros, sociedad civil, etcétera, que hacen parte de un brochure orientado principalmente a operadores mineros y unas infografías orientadas también a sociedad civil. También todo este trabajo técnico va con la producción de documentos que permitan también al Ministerio de Minas y Energía, que es a quien principalmente está orientado este trabajo, poder conocer qué es lo que hemos venido encontrando y qué es las recomendaciones que nacen de este trabajo. Pero también desarrollamos este documento de política pública, este Policy Brief, donde se resume la gran mayoría de las cosas le hemos conversado hoy. Y también contarles que a través de nuestra página web, que les invito también a que nos sigan, puedan también encontrar que hemos venido realizando una difusión digital de conocer cómo funciona el metano dentro de la minería de carbón y por qué es importante empezar a hablar de él. Y todo este material se encuentra disponible en nuestra página web, la cual se encuentra dentro de este código QR. Lo va a llevar a la parte de publicaciones. Ahí seguramente se van a encontrar primero con el Policy Brief, pero si siguen bajando, van a poder entrar a la parte de infografías, donde se encuentran el brochure y las infografías que les muestro también en en esta presentación. Y dejo un instante más para que puedan escalar. Igual también van a tener acceso a esta presentación. Y hablando de nuestras redes, les invitamos también a seguirnos, @polentejcol en todas las plataformas, sobre todo X e Instagram. Y nuevamente agradecerles por el tiempo, por acompañarnos en el proyecto, por todo lo que hemos podido intercambiar desde las experiencias de diferentes sectores.
Y sí, muchísimas gracias, Marilena. Sí, como lo dice Mateo, muchas gracias por este espacio. En este momento con esto finalizamos. De pronto también contarles que como un ejercicio adicional que desarrollamos en este proyecto fue el acercamiento directo con operadores mineros principalmente del centro del país, de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Compartirles que encontramos en ellos digamos, este tema para el sector privado suele ser un tema siempre desde la aproximación de los temas de seguridad y que el poder conversar desde la perspectiva de la política climática, un poco, por ejemplo, estas nuevas regulaciones que vienen, ha permitido abrir un nuevo canal de conversación que creemos que es un ejercicio que puede sumar frente a las recomendaciones, por ejemplo, de la mesa eh, intersectorial para abrir los canales de diálogo con el sector y para poder seguir trabajando sobre este tema. Eh, y con esto lo quedamos, cerramos. Aquí entonces entramos al espacio de preguntas y respuestas eh, y le doy de pronto la palabra a Lore. Gracias, María E. Pues bueno, aquí revisando la cajita de preguntas y respuestas, inicialmente no nos han indicado nada hasta el momento. Entonces, pues no sé si la información fue muy clara y las personas pues tienen como todo preciso en sus mentecitas. Sin embargo, pues no sé si damos unos minutos tal vez para darles chance de que piensen, procesen un poco todo lo que ustedes nos han compartido hoy y puedan a través de la herramienta que si tal vez se conectaron un poquito tarde y no tienen claro cómo dónde dejar las preguntas, pues ahorita, de hecho, se dejó un mensaje de bienvenida indicando que podían dejar sus preguntas, pero en la parte de P y R es como sale señalado y hay un globito de conversaciones, el icono aquí dentro de la interfaz del webinar, donde pueden dar clic y allí dejar por escrito sus apreciaciones al respecto. Ah, bueno, ya hay alguien que escribió. Muchas gracias, Paula. Paula García. Em, pues da felicitaciones al equipo. Y pregunta si se tienen planeado continuar con el proyecto, que cómo se esperan que afecten también un poco todo el panorama electoral que se nos viene en 2026, si hay algún caso de cambio de gobierno, cómo se podría darle seguimiento a todo esto. Sí, muchas gracias por la pregunta. En relación a cómo continuar con el proyecto, bueno, el proyecto finaliza en diciembre, o sea, en este mes. Sin embargo, desde Polen esperamos el próximo año poder trabajar en una de las recomendaciones y acciones específicas que compartimos con ustedes que tienen que ver con estudios pilotos de mitigación, un poco identificando cuáles serían mecanismos financieros que viabilicen realmente la mitigación de metano en Colombia en la minería subterránea basándonos en información de mediciones directas en minas subterráneas. Entonces esperamos poder trabajar, seguir trabajando en ello el próximo año. Y en cuanto a las elecciones y cambios del próximo gobierno, esa es una muy buena pregunta. También, vamos, desde nuestra organización estamos haciendo un ejercicio de identificación de en qué espacios se vuelve estratégico poder conversar, por ejemplo, con candidatos presidenciales para llevar este tipo de temas a la mesa de conversación y que sea quien sea finalmente la persona que llegue a la presidencia el próximo año, pues estos temas no les sean ajenos y podamos seguir trabajando sobre estos temas hacia el futuro. Yo también le agregaría que algo que hemos notado en el proyecto es que el mercado está marcando una línea de acción en torno al metano en las minas de carbón. Entonces, sea cual sea el gobierno que empiece a liderar el país el otro año, debe de empezar también a caminar de la mano con esas regulaciones, porque operadores mineros van a verse en la obligación, si quieren acceder a algunos mercados, de empezar a aplicar medidas de mitigación o MRV como ya veíamos en la Unión Europea. Entonces, esto significa que mucho de lo que hoy no está legislado, que mucho de lo que hoy no tiene reglas claras, debe de empezar a aterrizarse. Entonces, eso es algo también importante y es que el país tiene una oportunidad de empezar a hacerlo
antes que empiece a ser como que esté muy encima de los mercados internacionales con estas medidas. Listo. Pues de momento no nos han escrito nada, entonces, a nada más, adicional a esta preguntita que teníamos ya aquí. No sé si alguien más se anime, tal vez a escribir en la cajita de preguntas y respuestas. O igual también si quisieran hacer algún comentario verbalmente, nos pueden Ujú. levantar la mano y les abrimos el micrófono para que puedan conversar. Sí, sí, tal vez así es más fácil, práctico. Para alguien, pues también está la opción. Voy a revisar por aquí. No veo de momento manitas arriba. Yo veo un comentario en la cajita de Andrea Sandoval. Ah, ya, se me estaba actualizando, ya me salió. Bueno, pues vamos a leerlo. También está muy agradecida por la labor realizada. Nos dice, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas de minería subterránea en el centro del país son de pequeña y mediana minería y que el acceso a la información y conocimiento técnico es limitado, el proyecto contempla este tipo de socializaciones con mineros pequeños, medianos y tradicionales. Es como la primera pregunta que plantea. Y también nos dice, asimismo, la financiación de las medidas de reducción y aprovechamiento requiere de inversiones y acceso a tecnología que limita la inversión, dado incluso temas de mercado. Entonces, pregunta si el proyecto contempla la implementación de pilotos o financiación de tecnologías o incluso mejoramiento del mercado. Listo, gracias Andrea por estas dos preguntas. En relación a la primera, efectivamente, como les compartía, dentro de este proyecto hicimos un ejercicio de acercamiento con operadores mineros de Boyacá y de Cundinamarca. Varios de ellos, como les compartía también, cuando hablamos de metano, notábamos lo que les es más familiar es el tema de seguridad. eh, pero un poco la charla, lo que tuvimos fueron charlas informativas, donde también queríamos reconocer desde quienes están operando y quienes materializan toda esta actividad, como cuáles son esas barreras, esas fortalezas que ven para la realmente materialización de la mitigación del metano en la minería del carbón. Lo que identificamos dentro de este proceso de conversación es que ya hay algunos operadores mineros que han hecho un intento por hacer mitigación del metano, en la mayoría de ellos desde la perspectiva de su aprovechamiento, cuando la mina tiene las concentraciones de metano como adecuadas para poder hacer este tipo de implementaciones. Y nos encontrábamos siempre con la barrera de no cierra financieramente para que podamos hacer las inversiones, que justo conecta con la siguiente pregunta que tú desarrollas, en relación a la implementación de proyectos pilotos, de financiación de tecnología. Este es justo como que el proyecto que queremos empezar a desarrollar desde el próximo año en relación a que a poder medir directamente en varias de las minas en donde pues tuvimos contacto con los operadores y acercamientos, medir sus emisiones, porque una de las dificultades que tenemos en Colombia es que tenemos información a través de factores de emisión de las emisiones, pero para poder implementar medidas de mitigación, lo que queremos hacer es medir directamente en sus sistemas de ventilación, en los van, hacer un análisis de posibles medidas que se puedan implementar, medidas de mitigación, que se puedan implementar, qué tipo de tecnologías. Este análisis no solo incluirá un ejercicio de costo-beneficio como el que ya desarrollamos preliminarmente dentro de este proyecto, sino que además también incluirá un análisis en términos de los impactos sociales y ambientales que tendrían estas tecnologías. Y con esta información podremos, como siguiente paso dentro de ese nuevo proyecto, definir cuáles serían los mecanismos de financiación que viabilizarían realmente que se pudieran implementar esas tecnologías de mitigación. Entonces coincide justamente con los pasos que estamos planeando seguir, también de acuerdo a esas necesidades que vimos en el territorio con los operadores mineros. Vale.
Gracias, María, por la respuesta. Hay una manito arriba de alguien que quiere hablar, Florencia Carreras, entonces me va a permitir habilitarle el micrófono para que pueda intervenir. Eh, Creo que ya está. Sí, Florencia. sí, muchas gracias por habilitarme el micrófono. Bueno, muy buenos días a todos. Los saludo a Mateo y a María Elena, que ya tuve oportunidad de conocerlos. Me presento, mi nombre es Florencia Carreras. Yo formo parte del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano, que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pido disculpas por no activar cámara, pero estoy con mal internet. Pero primero quería felicitarlos por el trabajo tan interesante y la investigación que han realizado. Es muy interesante los hallazgos y las recomendaciones. Es un análisis bastante profundo y me pareció muy interesante también lo que han mencionado con respecto a la colaboración y la conversación con los operadores. Y desde el observatorio estamos llevando a cabo este estudio de línea de base en Colombia, donde vamos a medir las emisiones de metano en varios sectores. Y uno de los sectores donde se tiene planeado realizar mediciones es en el sector de carbón, el sector minero. Entonces, creo que eventualmente los resultados que van a ser a través de mediciones directas que se van a realizar en este sector pueden servir para el estudio y la investigación que están realizando. Han mencionado la dificultad eventualmente que se tiene para contar con datos a través de mediciones directas, por lo que creo que es muy interesante eventualmente que sigamos en conversaciones con ustedes, porque los resultados eventualmente pueden ayudarlos a entender dónde están las oportunidades de mitigación y también cuáles eventualmente son las mayores fuentes de mitigación en el sector. Y también, eventualmente, como están teniendo mucha conversación con los operadores, si ustedes llegan a ver que hay interés por parte de los operadores en participar en el estudio, estaríamos encantados en incluir a la mayor cantidad de operadores para que el estudio sea lo más representativo posible. Así que también queda abierta esa posibilidad y mi comunicación con ustedes también está abierta en eventualmente evaluar si hay algún interés por parte de otros operadores de conocer lo que se planea hacer en el estudio el año que viene en Colombia. Perfecto, Florencia, muchas gracias por abrirnos este espacio. Efectivamente conocemos y entendemos que este ejercicio que se quiere hacer desde el INEO, también en alianza con la Universidad Nacional de Colombia, con quienes trabajamos en el desarrollo de este proyecto. Y creo que como tú lo mencionas, tenemos como en esto que también vemos como perspectiva por venir un espacio de colaboración. A nosotros nos interesa mucho que este primer ejercicio que podamos hacer de medición directa en algunas minas al interior del país y que nos sirva como elementos para determinar finalmente estos mecanismos financieros que viabilicen la mitigación, lo podamos escalar. Entonces creo que ahí, en este ejercicio que ustedes van a hacer, de medición más amplia, entiendo que va a ser además como alrededor del 1% del total de la minería del país, que eso es bastante representativo porque nosotros tenemos más de 1000 títulos mineros en el país en operación. Pues estamos hablando de una cantidad superior a las 100 minas que entiendo se espera puedan monitorear. Creo que este ejercicio que podamos hacer, digamos, como en piloto, podríamos llegarlo a escalar también con la información que con ustedes, con este proyecto que se espera desarrollar, se pueda vincular. Entonces, claro que sí, seguiremos en contacto y compartiendo los diferentes hallazgos. Excelente. Súper, gracias, Florencia y María, por la respuesta. Hay otra pregunta sobre la articulación con el MRB del sector. Es decir, entre cómo se ha planeado la articulación del MRB del sector minero presentado con pues, el sectorial del Ministerio de Minas y Energías. Sí, aquí la propuesta o la recomendación, también sugerencia que hacemos al respecto es, dentro del MRB sectorial, lo que encontramos es que no hay un espacio específico en donde se hable de la minería del carbón, el monitoreo, reporte y verificación de metano específicamente. Allí nuestra recomendación es que actualmente se coloque dentro del plan de gestión sectorial de cambio climático, que es el que trae las diferentes líneas de trabajo sobre las cuales se materializa el MRB sectorial,
que en una de estas líneas, que es la línea de emisiones fugitivas, se haga una modificación en los objetivos, en las acciones, en los hitos de cumplimiento, que vincule, digamos en este momento, esa línea habla únicamente del sector petróleo y gas. Nuestra propuesta es que vinculemos también a la minería del carbón allí, y en un ejercicio previo que hicimos en uno de los talleres, y de pronto ya en el portafolio de recomendaciones mucho más amplio que desarrollamos, vinculamos, digamos, nuestra recomendación específica para el Ministerio de Energía fue vincular un objetivo específico, unos hitos específicos, digamos, esta información con esa especificidad la elaboramos dentro de este proyecto. La idea es que esto pueda ser vinculado al MRV sectorial, y además que las buenas prácticas que encontramos para el MRV del sector minero puedan ser vinculadas a través del desarrollo de las diferentes recomendaciones, en particular que vimos hacia el final de esta presentación, en donde decimos se necesitan construir estos lineamientos técnicos específicos, necesitamos tener el marco regulatorio que permita la aplicación de estos ejercicios. De hecho, también contarles que dentro de estas conversaciones que tuvimos con los operadores mineros, encontramos varios de ellos, por ejemplo, hacen un ejercicio de emisiones con la información que tienen con los equipos de metano por seguridad. Sin embargo, como no existe esta estructura regulatoria que en el lineamiento técnico les diga cómo esta metodología es válida, entonces aunque se tiene información que puede ser utilizada para hacer cálculo de emisiones, todavía no se tiene la estructura para poder presentarla como factible y viable en el inventario de emisiones. Entonces creo que ahí también vemos que hay una línea de acción que en la construcción de esta formulación regulatoria, que consideramos se debe hacer como un ejercicio de esta mesa justo multisectorial, hay oportunidades ahí de trabajo para articular tanto el MRV sectorial como el MRV del sector minero. Vale, María B., muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera también intervenir o plantear otra pregunta, porque ya no veo más actualizaciones aquí en la cajita de preguntas y respuestas. Tampoco noto manos arriba. Me parece que ahí estaríamos. Sí, muchas gracias, Lore, por esta moderación. Entonces, nuevamente agradecer a cada una de ustedes por estar en este espacio, por escucharnos, por sus preguntas, sus comentarios, dejar abierta siempre la puerta desde Polen para que podamos seguir trabajando en estos temas, y en donde ustedes vean que podamos seguir articulando, aquí estaremos. Entonces, muchas gracias y que tengan una buena mañana. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.